El libro que estamos estudiando es el estudio del Antiguo Testamento. En esta ocasión estamos en el capítulo 2, que se titula Los Patriarcas, y va a estar cubriendo desde Génesis 12 hasta Génesis 50. El día de hoy vamos a estar viendo el resumen de la lección 2.1. En esta lección tenemos algunos temas que vamos a estar tocando. Lo primero que veremos es la introducción acerca de Abraham. Vamos a estar hablando acerca de las riquezas y las costumbres de Abraham. Hablaremos también acerca de la fe de Abraham, la intercesión de Abraham y la prueba de Abraham. Y bueno, como ya dije, esta lección se basa en Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 25. Génesis 12 comienza con un hombre llamado Abraham, un hombre de gran fe, que a lo mejor es lo que usted recuerde de él. Él fue considerado el primer patriarca. Abraham era hijo de Tare. No sé si usted se acuerda de Tare de la clase pasada. Tare venía a ser un descendiente de Sem. Entonces Tare era padre de Abraham. Abraham y su pequeña familia viajaron al oeste, a una tierra desconocida. ¿Pero por qué hicieron eso? Pues Abraham había oído la voz de Dios y había hecho lo que Dios le dijo. Él dejó su casa, sus familiares, él dejó su comunidad y él puso su seguridad y su futuro en las manos de Dios, y pudo partir en este viaje de expedición de toda la vida porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así lo pone Hebreos. Y el libro, hermano, pues nos da más o menos nos da algo de información acerca de esta tierra hacia la cual se dirigió Abraham. Déjenme ver si puedo ubicarlo en el mapa. Y si tiene acceso a un mapa, pues puede sacarlo también. Un lugar conocido en nuestro tiempo, pues sería Israel. Cuando usted busca el mapa de Israel, o Israel en el mapa, se va a dar cuenta que a mano izquierda se encuentra Egipto, y ahí está su famosísimo río, el río Nilo. Ahora, teniendo esto en mente, esa área, vamos a imaginarnos un triángulo, donde la base del triángulo, mano izquierda abajo, comienza de ahí del río Nilo. Hacia mano derecha se hace la línea del triángulo, la parte de abajo. A mano derecha de ese triángulo se encuentra el lugar que es conocido como Ur de los Caldeos. Si cerramos ese triángulo hacia arriba, la punta del triángulo, está un lugar que se llama Harán. Y de ahí de Harán otra vez, bajando hacia mano izquierda, pues el triángulo se conecta y volvemos otra vez al río Nilo. Toda esa área en el triángulo que nos estamos imaginando, toda esa área del mapa de ese tiempo era tierra que era verde, tierra rica, y todo abajo o al sur de ese triángulo era puro desierto seco. Entonces, ya que nos imaginamos ese triángulo, a mano izquierda, parte de abajo, pues nos encontramos a Egipto con su río Nilo. La punta de mano derecha de abajo es Ur de los Caldeos, y ya dijimos que arriba se encontraba Harán. Y esta tierra que Dios le había prometido a Abraham, Canaán, estaba dentro de ese triángulo, estaba a la derecha del río Nilo. Y resulta ser que Egipto y Caldea eran grandes centros de cultura, de aprendizaje y comercio en el mundo antiguo. Los comerciantes viajaban con sus camellos, con sus asnos cargados entre Egipto y Caldea. Para hacer estos viajes de Egipto hacia Caldea, ellos tenían que atravesar por Canaán. Así que Canaán era un lugar muy importante para el comercio. Y regresando por último a la imagen esa del triángulo que les dije, mano derecha, parte de abajo, Ur de los Caldeos. La familia de Abraham, el padre de Abraham, eran originarios de ahí, de Ur de los Caldeos. Eventualmente se movieron hacia Harán, y ahí en Harán es donde Dios habla a Abraham y le hace saber que necesitaba empezar este viaje hacia la tierra que le había prometido, la tierra de Canaán. Se iba a dirigir, imagínense otra vez el triángulo, parte izquierda abajo del triángulo. En esa área, en esas regiones hacia donde se iba a dirigir Abraham, hacia la tierra de Canaán. Ante esta orden y promesa de Dios, pues Abraham empezó su viaje a la región de Canaán, que él no conocía. El viaje de fe de Abraham se describe desde Génesis 12 hasta Génesis 25. En este capítulo es lo que vamos a estar viendo, Génesis 12 al 25. Algunos de los eventos significativos en la vida de Abraham, tenemos una gran lista ahí en el libro, por ejemplo, y algunos a lo mejor usted ya lo sepa de memoria. Pues por ejemplo, el llamado de Abraham lo encontramos al comienzo de Génesis 12.
Vemos cuando Abraham se encontraba en Egipto. Vemos que Abraham y Lot se separaron, usted se recordará eso. Abraham recibe la promesa de la tierra. Abraham rescata a Lot. Abraham es bendecido por Melquisedec. Abraham hace pacto, o más bien el pacto de Dios con Abraham. Hay otra parte en Génesis 16 donde habla de Abraham, Agar e Ismael. Génesis 17 habla de el nombre de Abraham cambia y la circuncisión se le da como una señal de pacto. En Génesis 18 vemos que Abraham intercede por Sodoma. En Génesis 19 Sodoma y Gomorra son destruidos. Génesis 20 nos habla acerca de Abraham y Abimelech. Génesis 21 es cuando nace Isaac. Agar e Ismael son expulsados. Génesis 22 es la gran prueba de Abraham. Génesis 23 Abraham entierra a Sara. Génesis 24 Abraham le envía a su sirviente a buscar una esposa para Isaac. Y cierra Génesis la parte o la historia o la narrativa de Abraham en Génesis 25 cuando Abraham le deja todo a Isaac y entonces muere. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de las riquezas y costumbres de Abraham. Génesis describe a Abraham como un hombre de gran riqueza. En esa cultura, ya que estamos hablando de las costumbres y cultura, en esa cultura las riquezas involucraban mucho más que el dinero. El tener riquezas en esos tiempos incluía tener sirvientes, tener animales, también para ayudar el viaje. Del texto bíblico de aquí de Génesis, lo que nosotros aprendemos es que Abraham tenía muchos sirvientes y también tenía camellos. Y aparte de riqueza material, pues Abraham era un hombre rico en su fe. Pero algo que aprendemos a través de Génesis es que él era imperfecto, tal y como nosotros. Y hay que poner mucha atención aquí en esta parte del libro porque nos va a hablar acerca de las debilidades y de las fortalezas en el carácter de Abraham. Para Génesis 12, ya cuando llegamos a Génesis 12 de los versículos 10 al 20, nos habla acerca de la hambrunia que presionó a Abraham a dejar Canaán. Ya él había llegado a la tierra de Canaán, llegó un hambre en toda esa tierra y él tuvo que viajar y vivir en Egipto. Y hubo ciertas acciones que él hizo que revelaron sus debilidades espirituales. A lo mejor usted se acuerda de esta historia. La hermosa Sara era la esposa de Abraham, pero también era su media hermana. Y por miedo a que lo fuera a matar Faraón para quitarle la mujer, ¿qué es lo que hizo Abraham? Abraham le dijo a Faraón que Sara era su hermana, nada más para protegerse. Abraham no quiso decir la verdad completa a Faraón. Una de las cosas que mostró su debilidad es que decía las verdades a medias, o dijo la verdad a medias. Y de pronto vemos allá a nuestro héroe de la fe que se movió de la fe al temor. Y aprendemos de Génesis que sí, Sarai ciertamente era media hermana de Abraham, así que podía justificar su acción. Pero Abraham tenía la intención de engañar y usar la media verdad para ocultar que eso pues básicamente es una mentira. Como el hermano de Sara sería tratado con respeto y honor, pero, y aquí es donde venía el miedo de él, como su marido, él temía que lo mataran. No sé si se acuerda, una de las clases pasadas, uno de los cursos pasados hablábamos de los ejemplos buenos y malos que se mencionan en la Biblia. ¿Por qué cree usted que de pronto se registren las debilidades de Abraham? ¿Será para que sigamos nosotros ese ejemplo? Y claro que yo sé que usted sabe que no es así. La Biblia nos pinta un cuadro realista de cada persona, incluyendo a Abraham. Registra las cualidades positivas que debemos de imitar y también registra las negativas que debemos de evitar. Y otra cosa a tomar en cuenta también es que el Nuevo Testamento, o aunque el Nuevo Testamento a menudo se refiere al ejemplo de Abraham de justicia por fe, tendemos a olvidarnos que su fe no fue siempre fuerte. Él tuvo muchos momentos de debilidad, tal como nosotros también los hemos tenido. Y bueno, continuando hablando acerca de la cultura, de las costumbres, Génesis 15 nos narra una pregunta de la herencia o un diálogo que tiene Abraham con Dios acerca de la herencia. Y es importante notar que las costumbres varían de cultura en cultura. Las prácticas comunes en el tiempo y ubicación de Abraham pueden ayudar a explicar por qué razón él hizo ciertas cosas o por qué razón él dijo ciertas cosas. Mire, por ejemplo, y es lo que encontramos ahí en el libro. Según una ley o una costumbre, cuando una pareja no tenía hijos, ellos podían adoptar a uno de sus siervos para ser un hijo. El siervo tendría todos los derechos de un hijo natural, y esta práctica pues explica seguramente el dilema de Abraham ahí en Génesis 15. Sabía que Dios había prometido que él vendría a ser el padre de muchas naciones, pero pues permanecía sin hijos. Cuando Abraham habló con el Señor sobre la posibilidad de darle su herencia a su siervo Eliezer,
Dios renovó su promesa de bendecir a Abraham con un hijo y numerosos descendientes. Entonces, dice la Escritura, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Más adelante, ahí en la lectura de Génesis, en Génesis 20, pues nos encontramos que Abraham vuelve a engañar por protección. ¿Qué sucedía en Génesis 20? Abraham demuestra la debilidad espiritual nuevamente en forma de engaño. Esta vez él mintió con respecto a su esposa, pero ahora le mintió al rey Abimelech de Gerar. Y a pesar de este pecado, Dios de nuevo ayudó a Abraham y protegió a Sara. Dios también contestó la oración de Abraham y sanó al rey y a la gente de su casa. Y nada más acuérdese, lo positivo lo imitamos, lo negativo lo vamos a evitar. Y ahí en Génesis 16 y también Génesis 21 nos habla de una práctica común de esa época, cuando Abraham toma una sirvienta como esposa. Después de esperar 10 años por el hijo que Dios le había prometido, Sara se le ocurrió, tuvo una idea que provino de su naturaleza, no vino esa idea de Dios. Ella dio a su sirvienta Agar a Abraham como segunda esposa, de nuevo una práctica que era común en esos tiempos. Abraham y Sara intentaron cumplir una promesa divina a través de medios humanos. Yo creo y algo que menciona el libro, lo que realmente resalta en la historia esta es que, sin embargo, es la manera en que Abraham y Sara tomaron el asunto en sus propias manos. El libro completo de Génesis no solo pone en claro que si Dios promete, Él cumple. Y ahí vamos a encontrar ahí mismo en Génesis que Dios rechazó el plan de Abraham y Sara. Ismael, el hijo de Agar, la sirvienta, no era el hijo que Dios había prometido. A lo mejor le tocó ya leer que cuando Ismael tenía 13 años y Abraham 99 años, Dios aseguró nuevamente a Abraham que Sara daría a luz al verdadero hijo de la promesa, Isaac. Y ahí encontramos que Dios pactó con Abraham. Dios estableció la circuncisión como una señal de su pacto con Abraham y con sus descendientes. Y pues vemos en Génesis la narración que nos dice que llegó el tiempo del nacimiento de Isaac. Poco después del nacimiento de Isaac se desarrollaron serios problemas entre Sara y su sirvienta Agar, a la que había dado ella por esposa. Cuando Sara pidió a Abraham que echara a Agar y a su hijo Ismael, Abraham se mostró, pues él dio algo de oposición para llevar a cabo esa petición que le hacía Sara. Finalmente Abraham echó a Agar e Ismael, pero solo después de que supo que esta era la voluntad. Dios básicamente le habló y le dijo que estaba correcto, que eso era lo que necesitaba él hacer. Y entonces llegamos ya a Génesis 23, un sitio de entierro. Cuando Sara murió, Abraham, de nuevo siguiendo las costumbres de su época, él pidió a los hititas que le permitieran comprar una tumba para enterrar a su esposa. Después de comprar la cueva de Macpela y el campo alrededor de ella, Abraham sepultó allí a Sara. Eso fue la sección de riquezas y costumbres. Y en el libro, en la página 34, nos encontramos la otra sección que se titula La fe de Abraham. Génesis 12 al 14 nos habla en la Biblia acerca de la fe de Abraham. La promesa o las promesas que Dios hizo a Abraham involucra 6 elementos. El primero de ellos, Dios le dice: haré de ti una gran nación. Le dijo que iba a ser de él una gran nación. Le dijo que lo iba a bendecir, te bendeciré. Le dijo que iba a engrandecer su nombre. Engrandeceré tu nombre, dijo Dios. Le dijo Dios a Abraham: serás bendición. También le dijo: bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren maldeciré. Y el sexto elemento es: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y es increíble cómo años y años más tarde, a lo largo de la historia, Dios cumple o ha cumplido sus promesas a Abraham mientras continúa bendiciendo a los descendientes de Abraham. De esta manera, en Cristo vino a cumplirse la promesa de que Abraham sería una bendición a todas las familias de la tierra. Ahí mismo en esa página 34 encontramos la sección que dice la intercesión. Si vamos siguiendo en la Biblia, esta sección la van a sacar de Génesis 18 a Génesis 19. La intercesión. Según Isaías 41:8, Dios consideraba a Abraham su amigo. Vemos esto en la revelación de Dios a Abraham de su intento de destruir Sodoma y Gomorra. El plan de Dios alarmó a Abraham, que tenía parientes viviendo ahí, incluyendo a Lot. Abraham se acercó al Señor en ardua intercesión preguntando: ¿no ha de hacer lo que es justo? Eso lo vemos en Génesis 18:25.
En su diálogo, Dios prometió a Abraham que salvaría a Sodoma y a Gomorra si hallaba a 10 personas justas viviendo allí. Dios deseaba mostrar misericordia, pero a causa de que no pudo hallar ni siquiera esas 10 personas justas, Él destruyó la ciudad. Aún así, como una bondad hacia Abraham, Dios rescató a Lot y a su familia. Pero ¿qué aprendemos del texto acerca de Sodoma? Se describe Sodoma en Génesis 19, o como se describe ahí, pues muchos hombres en Sodoma eran homosexuales que incluso intentaron abusar a los ángeles que Dios envió para destruir la ciudad. Eso estaba tremendo. Dios destruyó a Sodoma por la multitud de sus pecados. Además de la conducta homosexual, existía la arrogancia y el orgullo, existía el egoísmo, existía la falta de preocupación por los pobres también. Y bueno, al final de la página 34 encontramos esta última sección que es la prueba. La prueba de Abraham, donde se narra acerca de eso en Génesis 22. Hay que estar atentos a cuál es el propósito de Dios al probar al creyente. Eso es uno de los objetivos de esta sección. Génesis, siendo el primer libro de la Biblia, afirma que Dios prueba a sus hijos. Y es que es a través de tales pruebas que Dios logra sus propósitos en nuestras vidas. Después de que nació Isaac, Abraham experimentó esto. Isaac siendo el hijo de la promesa, la fe de Abraham fue probada de gran manera cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac en el monte Moría. Y esta viene a ser una de las historias más misteriosas e impactantes que la Biblia nos registra. ¿Qué es lo que hizo Abraham? En obediencia, pues Abraham empezó a llevar a cabo planes que resultarían en el sacrificio de su hijo. Mientras padre e hijo hacían el viaje hacia Moría, Isaac le hace una pregunta difícil a Abraham. Le dice, ¿dónde está el sacrificio? Abraham le aseguró a Isaac que Dios iba a proporcionar el cordero del holocausto. Pero cuando alcanzaron el lugar designado, Abraham ató a Isaac y lo puso en el altar, y tomó el cuchillo listo para sacrificar a su hijo. Entonces Dios dijo, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. En ese momento, Abraham vio un carnero trabado en un zarzal y vio que Dios realmente había proporcionado un sacrificio. Y una de las cosas que nos comenta el libro, pues es que la idea de Dios ordenando el sacrificio de un niño a lo mejor puede que sea chocante para nosotros. Quizás era un poco menos para Abraham, que vivía en una cultura donde las personas solían pensar en sus niños más como extensiones de los padres y menos como individuos con sus propios derechos. Pero aún con eso nos comenta el libro, la instrucción de ofrecer a Isaac debería de asombrarnos, sobre todo cuando recordamos que Isaac era estimado de manera especial por sus padres y su nacimiento era el resultado de la propia promesa de Dios. No solo involucraba a su hijo que iba a ser sacrificado, sino también su fe. Y el extraordinario mandato de Dios exigía la obediencia radical de Abraham. Y ya para cerrar esta lección 2.1, pues la historia de la prueba de Abraham contiene muchas lecciones para nosotros. Por ejemplo, esa historia nos enseña a mantener un compromiso fiel a Dios, incluso en las circunstancias más horrendas. También permitir a Dios ser Dios. Eso me encantó mucho del libro. Permitirle a Dios ser Dios y estar seguros que a su tiempo la prueba de Dios habrá terminado. Y bueno, hermanos, pues esa fue la lección 2.1. La lección 2.1, donde estuvimos hablando acerca de Abraham. Vimos una introducción de Abraham, el llamado que Dios le hizo, la tierra donde él vivió y hacia donde lo mandó Dios. Estuvimos hablando acerca de las riquezas y las costumbres que tenía Abraham, la cultura en la que él vivía. Estuvimos hablando también acerca de la fe de Abraham. Hablamos de la intercesión de Abraham y la prueba de Abraham. Espero que les haya servido este resumen y Dios les bendiga.